Autoridades religiosas, al-Sahro, el señor embajador de Irak, representantes de la República Islámica de Irán, Manuel, Amparo, Isabel y amigos y amigas. La última vez que participé en un congreso internacional entre musulmanes chiíes y católicos fue en el Reino Unido, en el contexto de la Universidad de Londres. Y tuve el privilegio de pronunciar en el 2003 y en el 2005 las conferencias de apertura, y esas conferencias duraron no una tarde como va a ser nuestro caso, sino duraron una semana. Por lo tanto, tuvimos por parte de los católicos y por parte de los musulmanes chiíes, representantes de la República Islámica de Irán, entre mulas, ayatolás y Hujat al-Islam, tuvimos ocasión de adentrarnos cada uno en nuestras propias fes y creencias, ser quizás un poco más pacientes, un poco más tolerantes y un poco más propicios al diálogo. La calle y los medios de transporte nos ofrecen siempre espacios en los que tenemos que aprender. La última publicidad del metro de esta ciudad que nos acoge, Madrid, reza lo siguiente: hay una gran pancarta, hay un tren que sale de una estación y las palabras son las siguientes: tiempo y espacio para diálogo. Esto está escrito en la mayor parte de las estaciones de metro y lo han puesto el lunes pasado. Entonces, esta tarde es para nosotros un tiempo, yo diría que tiene tres facetas: tiempo de aprendizaje, tiempo de escucha y tiempo de diálogo. No diálogo quizás con todo el mundo, pero diálogo en primer lugar con nuestro propio ser y nuestra propia alma, ya que cada uno de nosotros tenemos un micro mundo que lo llevamos dentro de nosotros. Yo he escrito un texto y paso a la lectura de ese texto. El título de este encuentro tiene 4 palabras claves. Lo tenemos detrás: cultura, paz, cristianismo e islam. A mí me gustaría discutir y debatir sobre estas 4 palabras y ofrecer algunas reflexiones del todo personales. Yo, como todo ser humano, tengo solamente 2 ojos, una cabeza medianamente amueblada, 2 oídos, pero cosa curiosa, el ser humano, si quiere ver lo que está detrás, necesita o bien su prójimo o bien un espejo. Y todo esto en la esperanza de que nos puedan servir esos 4 elementos como instrumentos y brújula para aportar lo mejor de nosotros mismos a la construcción de un mundo mejor. Pero permítanme que les haga 3 observaciones antes de entrar en el vivo de mi contribución al debate de esta tarde. La primera observación es la de afirmar que esos 4 términos tienen una tal amplitud y tal profundidad que sería necio por mi parte querer y pretender abarcar de forma exhaustiva todos los innumerables y múltiples aspectos. Intento solamente esbozar algunas facetas que, en mi opinión, pueden ayudar al entendimiento en la época en la que vivimos. Y nosotros vivimos tiempos difíciles en los que hay una tendencia generalizada a levantar la voz sin aportar soluciones. Mi segunda observación atañe y se relaciona con las fuentes de lo que quiero decirles. La primera fuente es mi experiencia personal en el campo de las relaciones entre culturas muy diversas, y no solamente la cristiana y la musulmana.
mis esfuerzos por allanar los caminos y sendas de la paz en muchos contextos nacionales, internacionales e internacionales. La experiencia de la fe cristiana, el conocimiento de las Escrituras y la enseñanza del cristianismo me han permitido seguir profundizando mi propia fe cristiana en contextos lingüísticos y culturales muy diferentes y muy diversos. He podido constatar la fe, la práctica y la religiosidad de los cristianos y también de los musulmanes en muchos países del mundo. También me he dado cuenta de los fallos, fracasos y desaciertos de los cristianos. Pero todo eso me ha hecho comprender mejor el auténtico sentido de la fe cristiana y de la Iglesia, su proyección universal y su apertura incondicional a otros mundos religiosos y culturales. Y respecto del Islam tengo que decir que he tenido maestros, profesores y docentes musulmanes, hombres y mujeres, a nivel universitario, de diferentes naciones. Hombres y mujeres que vivían profundamente su fe y que me han enseñado exactamente cómo tenía que mirar al Islam, cómo tenía que leer el Corán, cómo tenía que entender la tradición, y me han dado toda una serie de llaves y claves de lectura, de lo cual estaré siempre profundamente agradecido. Mi tercera observación concierne el Islam. Como ustedes saben, yo no soy musulmán, ni pertenezco a una de las numerosas tradiciones musulmanas, y las hay a docenas en el mundo. Sin embargo, he dedicado la mayor parte de mi vida al estudio, la investigación y la enseñanza del Islam. Me han sometido a los exámenes más arduos y difíciles, y he tenido la oportunidad de escribir 3 tesis, y esto me ha ayudado a entender un mundo vastísimo, pero a entender solamente un poco. Quizás solamente arañar el terreno y continuar profundizando lo que significa esa palabra Islam y lo que se encierra detrás de un nombre de creyente que es musulmán. Yo no olvido la experiencia, el aprendizaje y el empeño por entender lo menos imperfectamente posible y comprender una senda religiosa que es diferente de la mía. Sin embargo, tenemos fundamentos y referencias comunes que Dios nos ha otorgado, comenzando por la vida, la creación, el pensamiento, la dignidad, el hecho de ser miembros de la misma humanidad a pesar de las grandes diferencias existentes. ¿Qué puedo decir de la cultura? Quizás les sorprenda lo que les voy a decir de la cultura, pero creo que es necesario decirlo en tiempos en los que se habla mucho de culturas, de diálogo intercultural, de relaciones interculturales. A lo largo de los años he elaborado mi propia visión, mi propia idea y mi propio entendimiento de la cultura. Para mi modo de ver y percibir la cultura, la puedo definir como, entre comillas, y esta es mi propia definición, la capacidad que todos tenemos de apropiarnos de lo que no es nuestro, transformarlo y presentarlo como si fuera exclusivamente harina de nuestro propio molino. Fin de las comillas. Nadie de nosotros ha elegido a sus padres y antepasados, ni el lugar ni la fecha de su nacimiento, ni la lengua ni los gustos alimenticios, ni el clima, ni la mayoría de los casos, ni las propias creencias religiosas y tampoco la fe. Lo que hemos hecho ha sido transformar, mejorar, progresar, profundizar, desarrollar lo que hemos recibido gratuitamente. Podemos decir que ciertamente crecemos en edad, en saber y entendimiento, aunque a veces se presentan las dudas si de verdad
vamos creciendo en sabiduría. La cultura nos ofrece una base común a todos los seres humanos, a pesar de todas las posibles y reales diferencias que existen entre gentes y pueblos. Constatamos la diversidad cultural, las diferencias lingüísticas y el pluralismo religioso. Sin embargo, todos llevamos genes y semilla de la humanidad, que se manifiesta de mil maneras y de mil formas. La auténtica y verdadera cultura encuentra su base sólida y su fundamento inamovible en la humanidad que nos une y nos ensambla, nos engarza y amarra, nos anuda y consolida. Por encima de toda barrera y diferencia, de toda creencia y religión, de toda frontera étnica y de toda afiliación política. En ese sentido, ese sólido cimiento de la humanidad en el que se enraizan los derechos humanos, en el que se asientan las libertades individuales, en el que se ratifica el respeto sacrosanto de la dignidad humana. Cuando la cultura no encuentra unos sólidos cimientos, se desmorona y llenan el vacío las ideologías. Estas manipulan, zarandean y se llevan todo por delante. La humanidad ha sido vilipendiada y abatida, pisoteada y arrinconada. La humanidad y el ser humano se transforman en una marioneta, en un número del censo, en un esclavo de ideologías de todo tipo y procedencia. Entonces la cultura ha cesado en su cometido de ser el empaste universal de la humanidad. Las personas pagan el alto precio con sus vidas ya que se han deshumanizado. No llegaremos a solucionar los problemas de la convivencia, de la paz, del entendimiento sin poner las bases recias y firmes en el hecho de que todo ser humano es partícipe irreemplazable de la humanidad. Solamente ese sentido de la cultura unida, incrustada y enclavada en la humanidad, puede ayudarnos a resolver guerras y conflictos, enfrentamientos e injusticias, odio y violencia. Una de las desviaciones de la cultura es pensar que las diferencias son un obstáculo, cuando en realidad son parte esencial e integrante de la creación, de la humanidad, del ser humano. Por eso revisitar la humanidad es el único modo para poder construir la paz, el respeto y el entendimiento. Es la única forma para poder entender con más profundidad el sentido de las religiones, en nuestro caso, del cristianismo y del islam. ¿Y qué podemos decir de la paz? Nunca se ha hablado tanto de paz como se habla en nuestros días, a pesar de todos los numerosos conflictos que asolan tantas regiones y países del mundo en los 5 continentes. La paz es un objetivo primordial de la persona humana que busca la armonía de su propio ser, de su vida, de su entorno familiar, de sus relaciones. La paz no es solamente un valor, una búsqueda continua, una necesidad, sino que la paz es la condición para el progreso humano, para el desarrollo social, para la vida entre gentes de extracciones diversas, para las colectividades de cualquier grupo, para las comunidades, para los estados, para los países y las naciones. Pero cuando no hay paz no podemos quedarnos en actitud pasiva e inerte, porque toda guerra y conflicto tiene sus directas y remotas consecuencias en toda la humanidad. Las consecuencias de la falta de paz son de origen muy variado, político y económico, geopolítico y estratégico, religioso, cultural y lingüístico.
Las guerras producen miles de muertos, heridos y refugiados en nuestro mundo. Causan muchos males y dejan secuelas que cuestan y costarán generaciones en curarlas. No podemos menos de pensar con gran tristeza y esperemos con gran esperanza en las atrocidades de la guerra en Siria, Irak y Somalia, sin olvidar Nigeria. De hecho, nadie olvida la violencia sufrida, nadie olvida el odio padecido, nadie olvida el desprecio soportado. El ser humano no es un palo seco o un pedrusco mudo. El ser humano tiene sentimientos y memoria, tiene alma y corazón. Su vida almacena y registra todo lo que le acontece, le sucede y le acaece hasta el ocaso de su vida. Por eso la paz queda muchas veces estrangulada y pisoteada, ahogada y echada en la cuneta. Cuando esto sucede, el ser humano se vuelve hostil, se transforma en enemigo, en adversario, en rival. La paz tiene tres vertientes esenciales y significativas. La primera es la dimensión personal. En este sentido, la fe cristiana y la fe musulmana son ante todo la mejor herramienta para construir esa paz interior que transmite respeto y libertad, acogida y misericordia, entendimiento y compasión, buen sentido y hermandad. La segunda, la paz interior del individuo, si la tiene, la alimenta y la conserva, tiene una dimensión social. La persona transmite lo que lleva dentro, irradia el contenido de su alma y de su vida. Tanto cristianos como musulmanes conocemos por experiencia que tantas veces tenemos que pedir perdón y misericordia, excusarnos, términos que abundan en nuestras respectivas creencias y credos religiosos. La tercera vertiente va mucho más allá de nuestro ámbito personal y se sitúa en la esfera de las palabras, de lo que decimos, afirmamos y comunicamos. Sabemos que con la palabra construimos la paz y la concordia, y con la palabra declaramos la muerte y la guerra. Con la palabra juzgamos y condenamos, y con la palabra nos entendemos, nos comunicamos y también nos perdonamos. Uno de los grandes obstáculos a la paz es la falta de libertad religiosa. Es un problema complejo, duro y áspero. La bárbara ejecución pública de cristianos, la persecución de los musulmanes rohingya en Myanmar, el éxodo masivo de los cristianos del Oriente Medio, pone serios y graves problemas a la convivencia, al entendimiento y a la paz. Nunca he encontrado un hombre o una mujer en el mundo que no quisiera, que no deseara, que no amara la libertad religiosa para poderla practicar, es decir, practicar su propio culto con toda libertad. Porque la libertad religiosa de la que carecen hoy en día millones de cristianos no es una concesión benévola o un privilegio estatal, sino un derecho que nace de la propia humanidad y dignidad de la persona. Yo, como ciudadano de este país, me alegro que en nuestra Constitución se garantice la libertad religiosa de todos aquellos que viven en nuestro propio país. No importa el origen, la lengua, la religión, la afiliación política, la pertenencia étnica, no importa el color de su piel, no importa el estado de su salud. Son seres humanos que tienen la misma dignidad que la que tengo yo. Y por eso
Ofrecerles y garantizarles la libertad religiosa es sencillamente un acto de humanidad, un acto que refleja el respeto a los derechos humanos y un acto que refleja la humanidad que está en ellos y en todos nosotros. Por eso el discurso de ellos y nosotros no debe tener cabida en ningún Estado libre, en ninguna nación libre, en ningún país libre. Lo único que tenemos que decir nosotros, ciudadanos o quien sea que vivimos en este territorio nacional, gozamos de la libertad religiosa con todas las garantías habidas y por haber, de la A a la Z. No son los organismos internacionales los que otorgan la libertad religiosa, como tampoco otorgan la dignidad personal, sino que la libertad de culto emana de la propia condición humana. Cristianos y musulmanes no podemos quedarnos en la indiferencia, en la apatía cuando se trata de la libertad de culto. Son los estados en cualquiera de sus formas quienes deben garantizar la libertad de culto. ¿Qué decir del cristianismo? Me limitaré a 3 puntos porque veo que el tiempo corre. Cada fe tiene sus fundamentos en los que se consolida, se cimenta, y el cristianismo no es una excepción. Los cristianos tenemos una serie de artículos de fe y expresiones litúrgicas. Esa palabra que puede sonar tan rara, liturgia o litúrgico, es una palabra que nos viene de nuestros antepasados griegos, que quiere decir sencillamente poner la fe y la creencia que llevas en tu alma en acción. Lo mismo que en un saludo, o un abrazo, o un beso, o un apretón de manos, es una expresión litúrgica del afecto y del respeto por una persona. En segundo lugar, la fe cristiana puede parecer un escándalo para los musulmanes, que no creen que Jesús murió en la cruz. Pero no podemos imponer a los demás nuestro propio entendimiento de la fe. Y las diferencias en la fe y en las creencias, lejos de ser un obstáculo, deben empujarnos a buscar la senda, el rostro de aquel que es definido en el Islam con sus 99 nombres y en la fe cristiana como el Padre de todos. Tampoco los cristianos pueden imponer a los musulmanes su manera de entender la fe. Aceptar la figura de Jesucristo bajo el punto de vista del cristianismo. En la historia de la Iglesia hay un documento de capital importancia para el diálogo entre cristianos y musulmanes. Y ese documento fue firmado el 28 de octubre de 1965. Es el documento Nostra Aetate, Nuestra Época, en la que la Iglesia Católica, dejando atrás guerras, conflictos, odio, violencia, pecados, maldad, en todos sus aspectos, dice: tenemos que mirar hacia el futuro y establecer relaciones de estima, de apreciación, de conocimiento con los musulmanes, porque ambas comunidades nos unen y nos ensambla y nos amarra la fe común en Abraham, el padre de las religiones monoteístas. Y el Papa Francisco no ha cesado, como lo hicieron Pablo VI, Juan Pablo II y también Juan Pablo I con su sonrisa, que lo hizo una vez desde la ventana en la plaza de San Pedro, y Benedicto XVI y el Papa Francisco, que invitan a todos los cristianos al diálogo y al entendimiento. No mires quizás la paja que hay en el ojo de tu hermano, mira quizás la viga que hay en el tuyo. Y sabemos que el pilar y la columna vertebral del cristianismo
es amar a Dios con todas las fuerzas, con toda el alma y con toda la inteligencia, y al prójimo como a ti mismo. Esa es la vara de medir de todo aquel que se define cristiano. ¿Y qué decir del Islam? A los musulmanes tengo que decirles que yo he pasado más de 40 años tratando de entender lo que es el Islam y tratando de aprender un poco lo que es la tradición islámica en sus diferentes fuentes, bien suníes o chiíes o bien otras fuentes, estudiando sus movimientos, sus escuelas de ley, los grandes sabios de la tradición chií o los grandes sabios de la tradición suní, encontrando musulmanes prácticamente de muchísimas naciones, por no decir de todas las naciones del mundo, y he aprendido una cosa, que cada ser humano y cada musulmán que yo he encontrado ha sido como un libro del que siempre he aprendido algo. Y cito un ejemplo. Entrando en la mezquita de Ibn Tulun, en el Cairo, había un anciano que leía un libro de tradiciones islámicas y debido a su problema con la vista, llevaba gafas que tenían más el color del fondo de una botella de cristal que sencillamente de general óptica. Y mientras acercaba su libro en este sentido a sus ojos y viéndome entrar, después de saludarnos, me dijo si llegaba a leer con él lo que estaba escrito. Y entonces leí las 2 primeras líneas con él. Y él me dijo esta frase que nunca jamás la olvidaré. Nahnu ikhwan. Nosotros somos hermanos. Y siempre me he preguntado, ¿tendría yo el valor de decir a cada ser humano que he encontrado en el mundo que soy tu hermano? ¿O que es mi hermano? Lo dudo. Ese anciano me reveló el corazón y el alma de una fe que hasta entonces yo creía conocerla. Podría citar muchísimos ejemplos, pero me voy a limitar a lo que he escrito en el texto. La fe musulmana tiene su propio itinerario con las escrituras, la tradición y la historia. El Islam tiene muchas almas. Tiene el alma de los filósofos, de los teólogos, de los juristas, de los expertos, de los sufíes, de los místicos, de los poetas. Tiene el alma de aquellos que dicen haber perdido la fe. Tiene el alma de los agnósticos. Tiene el alma de todos aquellos que, elevando el alma al cielo, dicen y proclaman la divinidad, que Dios es más grande. Lo que nosotros no podemos hacer es reducir el Islam o la religión musulmana a 4 cosas mal interpretadas y sobre todo abusando, lo digo abusando, de nuestra ignorancia escandalosa. Uno de los graves problemas es el terrorismo de aquellos que utilizan la fe en Allah para causar daño, terror y muerte. Y ese es un peso, y valga la expresión, una cruz, que la llevamos todos en la humanidad. No solamente los musulmanes, sino también todos los demás, independientemente de quién seamos. Y los musulmanes son los primeros que pagan el alto precio del extremismo religioso. El fanatismo de aquellos que consideran al otro como enemigo a abatir, como adversario a combatir. Si nosotros entendemos un poco mejor la necesidad de profundizar nuestra humanidad, de profundizar nuestras fes con nuestra creencia respectiva y sobre todo de considerar al otro como igual a mí mismo y hacerle al otro o no hacerle lo que no quiero que el otro me haga a mí, entonces habemos dado un gran paso en aquellos que las grandes lenguas del mundo dicen que es
civilización. Muchas gracias.